Embajador, como usted sabe, veníamos a conversar un poquito sobre el tema de la coyuntura, lo que ha pasado en estas últimas semanas en la relación bilateral entre Ecuador y Rusia. Y queríamos ver si podemos empezar un poquito por el tema central, del que nosotros hablamos en primicias ya hace un par de días, el acuerdo de cooperación técnico-militar entre Ecuador y Rusia de 2008. Con ese contexto, entiendo que el gobierno ruso ofreció al Ecuador un plan de mantenimiento para los productos militares que nosotros tenemos de origen ruso acá, pero no sabemos si es que hubo respuesta desde Ecuador. ¿Podría comentarnos un poco sobre eso? Mira, querida Adriana, eso fue hace 15 años. Sí. Y en líneas generales ese acuerdo no cumple o no toca todos los temas, solamente se aprobó, se coordina unos temas generales que dos partes, dos gobiernos están disponibles de desarrollar la relación bilateral en la esfera técnico-militar al interés, al beneficio de ambos países. Y por eso se presentó los deseos de ambos países, una de vender, otro país de comprar, técnica bélica que está necesaria en este caso para Ecuador, porque Rusia no compró de Ecuador, vende de comprador. Pero temas especiales detallados de costumbres se escriben en contratos sobre unos productos concretos. Y existían varios contratos donde se escribe que Rusia no solo vende, pero ofrece las oportunidades, oficio de reparar, de capacitar a los profesionales ecuatorianos que van a manejar esa técnica o armamento o munición. Esas son condiciones obligatorias en líneas generales para todo el mundo. Yo tengo la experiencia de trabajo en Bolivia, en otros países, y fue parte de las negociaciones, no como persona que firma de costumbre ministro de Defensa o ministro de Relaciones Exteriores, pero como diplomático yo asistí a esas negociaciones. Un oficio de reparar, de mantener, de costumbre se escribe en contrato cuando se habla de una técnica, de un producto bélico concretamente. Ese fue en contratos firmados con Ecuador en varias situaciones. Nosotros, hasta donde hemos podido conocer por la información que ha dado el gobierno, nosotros tenemos helicópteros, vehículos de artillería y misiles rusos. Sin embargo, justo usted me mencionaba el canal Ecuavisa, este día de hoy sacó una noticia en la que decía que los vehículos de artillería, por ejemplo, habían sido comprados a Nicaragua en 1994. Este acuerdo macro del 2008, como usted dice, los contratos son específicos, el acuerdo es general. ¿Este acuerdo regiría también sobre esos productos que han sido adquiridos a otros países, aunque el origen de los productos bélicos sea ruso? No creo, porque de costumbre esas condiciones se escriben, se concretan en el contrato entre los dos países. Si apareció a través de Nicaragua, entonces ese fue compromiso entre Nicaragua y Ecuador, pero con permiso puede ser de Rusia como país proveedor de ese equipamiento. Pero 24 hace 30 años, yo no estoy seguro cómo fue antes. Claro. Se cambiaron las leyes, se cambió mi país. Fue Unión Soviética con unas leyes de hace 70 años de poder socialista. Con el inicio del periodo de independencia de la Federación de Rusia de 91, 92, aparecieron y otras leyes, claro, no absolutamente diferentes, pero más adaptados a la situación real, al tiempo que sobrevivió en aquel momento Rusia en ambiente nuevo internacional. Pero esas son reglas para todos los tiempos, que armamento
es un producto delicado y flexible y no se permite comprar, después vender a otro país, etcétera, etcétera. Yo conozco bastante claro que todo que se firmó, por ejemplo, con la Bolivia, como yo mencioné, con Ecuador, mantiene esos compromisos bilaterales. Como fue con Nicaragua hace 30 años, yo no conozco preciso, seguro, pero creo que más o menos lo mismo. Y ahora nosotros no hablamos de unos tipos de producto especial, hablamos en general de esa decisión que fue anunciada hace un mes y poco. Eso preocupó y molestó mi gobierno y molestó mis compatriotas porque podría ser una pena que los helicópteros de producción ruso van a aparecer en conflicto contra Rusia. Eso es lógico y normal por un gobierno, con todo que hay compromisos en esa esfera. Ahora ya esperamos si hay declaraciones de parte del gobierno por la querida señora canciller de ayer en el Parlamento que Ecuador no va a enviar ningún tipo de producto bélico ruso a tercer país, a un país que está en la situación del conflicto armado internacional. Eso nos tranquila, eso nos crea confianza que hemos pasado ese momento un poco crítico entre nuestras relaciones, que en realidad son buenos, son muy fructibles, son muy de interés mutuo profundos. El mismo presidente Putin en 2 de diciembre de 21, a la entrega de cartas credenciales de parte del nuevo embajador de Ecuador en Rusia, declaró, presidente Putin, que Ecuador es el tercer socio de Rusia en toda la América Latina. Imagínate. El territorio, ¿sí? de Ecuador, potencial económico y humano, claro, tan pequeño, pero el tercer socio después de Brasil y de México. Entonces, no solamente el mercado ruso es importante para Ecuador, pero y para nosotros, para rusos, su mercado, su cooperación con ustedes es muy importante porque mis observaciones, mis sentimientos personales, yo y mis familiares, mis amigos, compran banano ecuatoriano en cualquier esquina de Rusia, que es más grande del mundo. Me escriben de Oriente Extremo y de sur, desde el norte, donde vive mi suegra, y que, según la estadística, 90% de banano que se come en Rusia, y son millones de toneladas, son ecuatorianos. Por eso podría ser una lástima de perder esas posibilidades de conocer a un pueblo a otro a través de su fruto dulce, entre otros. Antes de entrar a la parte comercial, no sé si es que usted tal vez nos puede comentar qué productos militares rusos tiene el Ecuador. Ese es el secreto de seguridad de Ecuador. Yo no me puedo permitirme porque ese producto appartiene a las Fuerzas Armadas de Ecuador y si el Ministerio de Defensa o el gobierno de Ecuador puede presentar, sí, yo no tengo ese derecho, en realidad no conozco porque no se compraron los últimos 3 años que claro, yo estoy embajador en su país. Ahora, en estas semanas que la relación se ha acercado un poco, lamentablemente por este contexto, en las reuniones que usted ha tenido con los ministros del Ecuador, con el presidente, no sé si es que han hablado de la posibilidad de que el Estado de Rusia dé mantenimiento a estos equipos militares que tiene el Ecuador y que quisiera usar, dado el contexto en el que estamos. Yo prefería que el acercamiento se realiza por razones más buenas, más amigables, positivas, pero en cualquier caso tuvimos que reunirnos para pasar estos momentos. Son 2 temas diferentes absolutamente.
tema de esa plaga, de esa mosca jorobada apareció hace mucho tiempo que tema de exportación de producto ruso bélico. Pero, y nosotros discutimos dos temas separados. Pero la gente, los politólogos, analistas, yo escucho muchos, leí en varios periódicos, en varias redes sociales que están conectados. Puede ser, conectaron por el tiempo, coincidieron en el tiempo, pero con armamento ruso, con el producto bélico, ese apareció hace 2 meses. Y claro que aparece ese tema, pero esos son temas solamente, como se dice, previables, que Rusia ofrece esa posibilidad todavía, según los contratos, según los compromisos de vendedores, de proveedores, de reparar o de hacer los operativos esos productos bélicos de nuestra producción que son necesarios en esa situación de lucha contra el terrorismo, contra crimen organizado. Y yo estoy en contacto permanente con la Cancillería, pero tuve contacto con el Ministerio de Defensa y yo conozco que hay una posición positiva de negociar ese tema, pero estamos en el inicio del proceso. Tenemos que, como siempre, unos intercambios de notas, unos intercambios de expertos que van a ver posibilidades, claro, necesidades. Todo eso se negocia entre nosotros. Yo, como representante del presidente de gobierno, tengo derecho, estoy encargado de presentar esos oficios, pero yo no tengo derecho de negociar de parte de nuestros servicios especiales que producen y venden producto bélico. No estoy encargado de analizar condiciones y formas de trabajo. Todo eso tienen que coordinar especialistas, como con banano, agrocalidad ecuatoriana, claro, y calidad ruso, no diplomáticos, especialistas que conocen qué es mosca jorobada, qué es trips de Texas, no sé, de otra parte del mundo, pero apareció en Ecuador. Mi tarea es de hacer un intermedio entre los especialistas de dos partes interesados en solucionar sus temas bilaterales. Entonces, para que me quede claro, la posibilidad está abierta. Se ha hablado, están en el inicio de las conversaciones para ver si se puede dar mantenimiento o reparar los equipos. Más o menos de nuestra parte, ese oficio fue presentado. Sí, para reparar, para ver cómo podemos poner en función esos helicópteros. Hace falta que el gobierno nuestro responda. En general es una posición positiva, pero ellos tienen que analizar todo eso para responder con una carta formal. Hacerlo oficial. Sí. Perfecto. Para cerrar el tema de seguridad, embajador, en la relación, al menos desde que usted está aquí en el Ecuador, ¿tenemos algún tipo de canales de cooperación abiertos? No sé si en tema de seguridad o en otros temas, ¿hay líneas de cooperación vigentes entre los dos países? En primer lugar, mi querida Adriana, hay un mecanismo, un instrumento de coordinación de relaciones bilaterales. Además de esfera militar y técnico-militar, existe una Comisión Intergubernamental de Cooperación Económico y Comercial, CISEC. Esa comisión acumula todas ofertas y todas necesidades de ambas partes. Se reunieron un año en Ecuador, otro año en Rusia, etc. Y buscan unos puntos de interés mutuo en solucionar temas que le interesan a ambas partes. Por ejemplo, Ecuador necesita fertilizantes, pero se dirigen a la embajada unos
o gerentes de empresas o pequeños productores, y no es eficaz de mandar, muy costoso, de mandar una cantidad pequeña para una plantación. Es necesario de coordinar, de traer un barco, 2 barcos, 3 barcos con 1000 de toneladas para aprovechar a los productores y plantadores esos pequeños. Y ese es más barato. Claro. El transporte, por ejemplo, y eso va a crear unas posibilidades para los todos, porque uno puede comprar, otro no puede comprar, a través del gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lamentablemente, últimos 3 años no se celebraron reuniones de esa comisión intergubernamental por varias razones. En 2020 y 2021 por razones de pandemia. En 2022 2023 por razones de posesión negativa hacia Rusia del gobierno de Lasso. Pero siempre con nuevo canciller, se cambiaron 3 en el gobierno de Lasso, sí. De parte de Rusia llegó una felicitación con nombramiento del canciller, porque según la práctica ecuatoriana, el canciller es el copresidente o presidente de la delegación ecuatoriana en esa CICEC. Y de parte de Rusia, el copresidente es el director del servicio fitosanitario, que es la contraparte de Ecuador en tema de banano, de flores, de camarones. Toda exportación son productos agropecuarios. La permisión de entrada de productos agropecuarios es el cargo de ese servicio fitosanitario. Y el tema de banano podría ser solucionado mucho antes, porque Rusia mandó señales que apareció esa plaga, esa mosca jorobada, pero por la política del gobierno de Lasso, no reaccionó Agrocalidad. Yo no conozco dónde se pararon esas cartas, notas en Moscú, en la embajada de Ecuador en Moscú, que también recibió una prohibición de contactar con rusos, de negociar, de hablar con rusos, o en Agrocalidad, que es parte del gobierno y tuvo que seguir la política del presidente. Yo no conozco, pero el hecho es que no logró. Yo hablo con el ministro de Agricultura, señor Danilo Palacios, que me comentó que no se conocía antes. Yo dijo, tiene que investigar dónde desaparecieron. Se podría solucionar, evitar ese problema mucho antes, porque señales que apareció ese problema y pedidas de parte de Rusia de hacer unos controles, unos trabajos de evitar ese insecto, apareció de hace meses. Más o menos se conoce de cartas del mayo pasado hasta el fin de enero del año corriente, y no apareció. En caso que trabajó al tiempo esa CICEC, esa se podría contactar, realizar, como yo le comentó, más importante que el director de servicio fitosanitario es copresidente de CICEC. Claro. Y un contacto directo con su contraparte en la persona de canciller. Pero ni uno de 3 cancilleres, ni primero, ni segundo, ni tercero del gobierno de Lasso no contestaron a nuestras cartas. No fueron solamente cartas de felicitaciones, pero cartas de expresar toda apertura, toda disponibilidad de hablar a favor de las economías de ambos países, pero no contestaron. Esa es con ese CICEC. Ahora estamos hablando muy concretamente con la señora canciller, que va a ser nombrada como copresidente, y ese CICEC abre muchas otras oportunidades. Por ejemplo, en 2021 y al inicio de 2022 se abrieron
proyectos de gran importancia para Ecuador. Primero, la construcción de sistemas hidroenergéticos Toachi Pilatón. Ya está lista y genera la electricidad, primera fila que se llama Sarapuyo, y ahora está en proceso la construcción de segunda parte de ese sistema, Arequiun. Otra, esa está en trabajo. Otra, pero fue poco congelado un tiempo de lazo. Otra, se iniciaron investigaciones y se preparó un preproyecto de reconstrucción de ferrocarril ecuatoriano, que también me parece un tema muy actual, sí, muy ardiente. Y nuestros especialistas trabajaron de gratis 3 meses para preparar todos esos documentos. Trabajaron aquí, de Quito a la costa, todo ese territorio. ¿Cuánto qué va a ser el precio? ¿Qué tipo de trabajo es necesario de realizar? No solamente van a construir ferrocarril, pero van a construir locomotivas, vagones, empresas de reparar todo eso. En 21 empezó el trabajo de recuperación de leche de Río Coca, que está rociada, ¿no? Están por esos problemas de la erosión, sí. De erosión. Y nuestra empresa Hydroproject se llama, una empresa muy conocida que construyó muchos objetos de hidroenergía en India, en Brasil, en Argentina, en Indonesia, muy conocida, muy efectuosa, y ofreció un proyecto cómo evitar esa erosión. Un canal adicional que va a traer una parte de agua que no va a destruir la leche, menos va a caer en esa leche principal, pero a la salida del túnel se puede construir una pequeña estación eléctrica y va a generar electricidad. Una electricidad que comparece con unas estaciones que ya existen en Ecuador. Hidroelectricidad es menos dañaron naturaleza, medio ambiente, y es más barata que otros tipos que necesitan combustible o, no sé, energía nuclear. ¿Estos proyectos no se ha vuelto a conversar, no se los ha vuelto a retomar? Sí, ahora yo presento esos proyectos al presidente Noboa, y en esta reunión del 16 de febrero, en mi presencia, indicó a participantes de esa negociación, la canciller Gabriela Sommerfeld y el secretario de Gobernación, señor Arturo Félix, de regresar a continuar a desarrollar esos proyectos. Además de esos, en 21, el 5 de agosto de 2021, se realizó una charla telefónica entre el presidente Putin y el presidente Lasso. Putin presentó una oferta de varios proyectos de parte de Rusia, en economía, en inversiones, en agricultura, en medio ambiente, en educación, en mismas vacunas. Pero ese fue en agosto de 21. En octubre de 21 apareció ese problema para el presidente Lasso con esos papeles de Panamá. Después, dentro de un mes y poco, apareció ese conflicto con Ucrania, y no apareció ninguna reacción de parte del gobierno de Lasso a ninguna oferta y propuesta de parte de Rusia. Yo todavía tengo esa hoja de ruta, pero en 2 años se cambiaron muchas situaciones. Claro. Teniendo en cuenta que ahora Rusia tiene menos posibilidades que podría ofrecer, claro, en 21, con ese conflicto que también necesita muchos gastos y humanos y financieros, pero sí va a crecer ese interés de parte del gobierno de Noboa. Hay varias ofertas, tenemos que analizar y ayudarlos
a los socios de ambas partes reunirse y buscar esos proyectos necesarios para ambas partes, como yo le comentó, en el marco de CISEC. En CISEC participan en la comisión representantes de todos los ministerios, compañías públicas, empresarios privados de ambas partes. Unos coordinan como gobierno, otros producen como esas compañías públicas y empresarios privados. Pero todo en mi país, según nuestras leyes, se coordina por el gobierno. El copresidente de CISEC de Rusia prepara un documento que se llama el acto final, y todos los logros comunes de dos partes se transforman en un decreto del jefe de gobierno. En Rusia tenemos dos dirigentes de poder ejecutivo. Tenemos el presidente, a quien appartiene una coordinación directa de relaciones exteriores, seguridad y defensa. Y otro presidente del gobierno, primer ministro, es separado, no como en muchos países de la región. Primer ministro que coordina todas las otras esferas de la vida: economía, cultura, educación, claro, todo otro. Y se transforma esos logros de dos partes en marco de CISEC, se transforman en un decreto obligatorio para cumplir. Ese es porque yo subrayo que es un instrumento muy eficaz, porque ese mecanismo permite en Rusia cumplir todos compromisos en marco de... Pero en Ecuador, lamentablemente, yo cada vez tuvo que traer conmigo copia de ese acto final a cada ministro de nuevo, claro, a cada canciller, a cada ministro de agricultura, de electricidad, que se cambiaron bastante. Ahora, si se están retomando las relaciones, se están reactivando las posibilidades de colaboración entre los dos países, ¿se han puesto alguna fecha para que se vuelva a reunir la CISEC? Todavía no. Esperamos en primer lugar nombramiento de la estimada señora canciller Gabriela Sommerfeld como copresidenta, que en su calidad va a tener derecho, no solamente posibilidad y condiciones, pero el derecho de anunciarme que está lista de reuniones. Pero primero se reúnen por vía telefónica, Zoom, dos copresidentes de dos partes, y ellos analizan en líneas generales intereses de dos partes. Después se ordena a todos interesados, a todos implicados en esos temas de ambas partes para prepararse. Una reunión de CISEC puede ser eficaz solamente preparada de antes. Al Ecuador le interesa, de nuevo voy a decir, maquinaria, papel, fertilizantes. Entonces, de parte rusa tienen que ser presentes y preparados de antes, productores de ir en varias esferas de la economía ecuatoriana. Entonces, tienen que participar esos bancos, esas asociaciones de empresarios, cámaras de comercio, para que van a presentar, no traer dinero, para en qué esferas están listos de invertir, porque ese es el interés. Claro, se invierte en una esfera interesada que va a recibir su dinero, su efectivo, etcétera, etcétera. Por eso esperamos nombramiento del copresidente. Inmediatamente es mi cargo, y yo lo conozco personalmente de muchos años, al señor Dan Kvert, que es copresidente, y me indicó a mi salida de Moscú a Ecuador que está abierto, está lista, está disponible. Y este señor, si usted siguió, se reunió con el embajador Juan Fernando Holguín, el
viernes pasado sí. en Moscú. Esa es una persona abierta. Usted conoce que inmediatamente después de la primera reunión se acordó de empezar el trabajo concreto y detallado para evitar preocupaciones no es preocupación de servicio fitosanitario, es preocupación de la salud de pueblo, de población que va a comer ese producto. Ese es. Ellos no solamente defienden la industria o agricultura rusa, pero defienden de la salud de nuestra población que come ese producto. Se convirtió su banano en un producto cotidiano. En mi tiempo, banano fue un producto de lujo que se podría comer solamente de Navidad. Yo me recuerdo. Pero ahora, cuando apareció una pequeña pausa de ese límite de exportación, me escriben muchos amigos conocidos, ¿qué pasa? ¿Por qué creció el precio de banano? Yo digo, no es la culpa de Ecuador. Sus vendedores, cadenas de tiendas, en esperanza ¿cómo se dice?, límite de exportación, bajan los precios. Los precios, claro. Sí, no creció el precio de Ecuador, creció allá. Ellos tienen miedo para no perder su dinero, bajan precios, como siempre. Ahora, embajador, como usted me decía al inicio, los tiempos de estos dos temas, el tema de la cooperación técnico-militar y el tema sanitario, fitosanitario, coincidieron. Sin embargo, usted me ha explicado la distancia que hubo en las relaciones con el gobierno de Guillermo Lasso, pero de todas formas sigue causando algo de especulación, la coincidencia en el tiempo de el límite a las exportaciones de banano en Ecuador con esta pequeña tensión diplomática que tuvimos estas semanas. Mira, querida Adriana, problema, y apareció en muchos periódicos y redes sociales ecuatorianas, apareció hace mucho tiempo, en 18. Yo leí una entrevista con un ex viceministro de producción que en 18 apareció, 19. Eso fue antes de la pandemia. En 2021, en tiempo de la pandemia, también fueron unos lazos muy limitados. Sí. Pero en 22, en 23, cuando se escribieron más cartas con esas anunciaciones que es necesario de realizar unos trabajos de no permitir la salida de Moscú a Rusia, no reaccionaron de parte del gobierno a todos esos señales de parte rusa. Y con llegada del gobierno Daniel Noboa, de los primeros contactos con nosotros, el presidente Noboa presentó una plena apertura y disponibilidad de desarrollar lazos con Rusia. Y no solo, me parece, porque su negocio de su familia está muy conectado con el mercado ruso, pero como una persona de negocio que entiende que política se cambia, pero económica tiene que seguir, comercio tiene que seguir. Otra cosa, el señor Noboa, en su tiempo de asambleísta, fue presidente de la Comisión Interparlamentaria de Amistad de Ecuador-Rusia y viajó a Rusia con un grupo de asambleístas en anterior gestión. Con un grupo de asambleístas de este grupo de amistad, visitó Rusia, se reunió con gerentes del Parlamento ruso, de Cámara Baja de Rusia, que es contraparte de su Asamblea Nacional. Se reunió con el mismo señor Dankvert como director del Servicio Fitosanitario. Se reunió con varios representantes del gobierno, con estudiantes ecuatorianos, porque se recuerda que apareció ese problema, un miedo de
de guerra, cómo fue la situación de los jóvenes ecuatorianos. Todo eso fue el compromiso del asambleísta de no perder lazos con Rusia. No porque para hacer una oposición al gobierno de Lasso, pero entendí mejor que el presidente y sus ministros, mejor que es una pena de romper lazos con un socio tan importante y tan de confianza como es Rusia. Y ahora, de los primeros contactos en noviembre, diciembre, se presentó esa apertura. Y Agrocalidad Rusa, que en español es muy difícil de pronunciar, Rossельхознадзор, es el mismo que como Agrocalidad, acumuló en una carta una parte de cartas de parte rusa Agrocalidad, en una carta a nombre del señor ministro de Agricultura, Danilo Palacios. Y fue sorprendido, ministro, que existía ese tema, existía ese problema, pero no se conocía en el Ministerio de Agricultura, que es el eje principal en esa esfera del gobierno. Y cuando esa cantidad creció a un nivel crítico y tuvo que iniciar un trabajo para evitar todo, apareció esa carta, porque antes se escribió a la Agrocalidad no contestó, por eso se escribió sin recibir de parte de Agrocalidad un señal que conocen, que trabajan, se escribió al nombre de ministro, pero la información sobre ese tema apareció no en Rusia, apareció aquí, y esa alarma apareció, claro, que se preocupó a los empresarios, exportadores, productores ecuatorianos, pero esta alarma apareció inicialmente en Ecuador, y esa apareció el 2 o 3 de febrero, dentro de un mes de la declaración sobre la manda de producto ruso a Estados Unidos y a través de ese país a Ucrania. Coincidió en el tiempo, pero yo le comento que sin recibir un señal de parte de Agrocalidad se decidió escribir directamente al ministro, porque no existía otra oportunidad de ser conocido del ministro, del gobierno, porque de Agrocalidad ya en el tiempo del presidente Noboa, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero, no apareció nadie. Hay en la carta a nombre del ministro de Agricultura fechas y números de cartas enviadas de Rusia a Agrocalidad que no contestaron y no aparecieron en el Ministerio de Agricultura Pero de todas formas, si este llamado de atención con la sanción que hubo a las 5 empresas bananeras se hubiese hecho en el gobierno de Lasso, seguramente les hubiesen obligado a responder, a tomar acción, a que hagan caso a todas esas cartas que fueron ignoradas. Ese es ahora el problema del Ministerio de Agricultura, de investigar. ¿Por qué? Porque como se trajeron la situación hasta este momento. Se podría solucionar como ya antes, en contactos directos, en unas reuniones como ayer se realizó el lunes, una conexión de los gerentes de Agrocalidad y de Servicio Fitosanitario de Rusia. En próximos días se espera, me parece que mañana a las 8 de la mañana se prevé una conferencia Zoom donde se va a acordar un borrador de acuerdo entre Agrocalidad y su contraparte rusa. Después un grupo de expertos de Rusia va a llegar a Ecuador para ¿Tienen fecha verificar. para eso? ¿Tienen fecha para que venga la comisión? Eso se va a conocer después de esos acuerdos bilaterales de mañana.
Yo no estoy seguro que eso inmediatamente se va a organizar, teniendo en cuenta ahora pocos vuelos, tickets, vuelos caros, todo eso. No estoy seguro que muy rápido. Estamos en el inicio de año cuando no cada institución tiene su presupuesto. Sí. Por eso puede ser, pero se emitió, se levantaron todos los límites. Entonces, ahora, a base de una palabra de confianza de parte de Agrocalidad que está listo, está disponible, está abierto, está sincero de empezar ese trabajo, se levantaron límites para esas 5 empresas. 5 no son empresas, 5 asociaciones, 5 agrupaciones de empresarios de plantaciones. Y ese momento no nos insiste de tener prisa con expertos, pero eso es necesario para ver con propios ojos que no hay, que todo se trabajó, se cumplió y todo eso. Apareció esa, ¿cómo se dice?, eliminación de límites solo después del primer contacto con Agrocalidad. Antes, sin una respuesta, sin una reacción, sin una contesta, fue imposible. Y por esto apareció la carta, no a Agrocalidad, pero más alto al Ministro de Agricultura. Sí. ¿Hay tal vez alguna otra alerta sobre algún otro producto ecuatoriano? Se habló un poco de claveles, pero yo no sé si se tocó ese tema en el contacto de ayer y se va a tener en cuenta para mañana, pero yo conozco floristas ecuatorianos, entre ellos son y rusos residentes y ecuatorianos y profesionales formados en nuestras universidades, porque habla ruso, tienen conocidos en mi país, conocen un poco alma rusa y su conciencia para establecer contactos. Y yo conozco su preocupación, pero yo no puedo entrar en negociaciones entre los dos agrocalidades, pero se conoce que este preocupa y a parte ecuatoriana y sin ninguna duda va a aparecer ese tema. No es tan grande como banano. Claro, la exportación. Pero en cualquier caso, eso atiende a muchos floristas, a muchos productores. Pero no hay algo oficial sobre el tema de los claveles. Es una preocupación, pero no hay algún reclamo Adriano, o alguna revisión. yo escucho que Agrocalidad anunció a los floristas que Rusia limitó la importación de las flores que llegan a mi país a través de países europeos. Banano llega directamente a San Petersburgo de puertos ecuatorianos. Flores con aviones es otro tipo de producto, necesita otras condiciones de transporte. Flores a través del transporte de aviones, de aeropuertos, llegan en Europa, donde hay hubs, ¿no? Sí. Hubs en Holanda, en Bélgica, si no me recuerdo, y de acá con camiones sale a varios países. Yo escucho, no leí, pero escucho que Agrocalidad advirtió a los floristas que flores ecuatorianas, claveles especialmente, que salen, que llegan a Rusia a través de esos países europeos, ya también están limitados por unas plagas. Eso yo no puedo confirmar muy seguro, pero con banano yo estoy en contacto con nuestros colegas de Agrocalidad, de Roselkhoznádzor, de Agrocalidad ruso, y yo conozco cómo pasa el tema de banano, porque yo visito sus plantaciones de banano en el Oro, en Los Ríos, hace 2 años. Conozco cómo se produce, cómo se cosecha, cómo se pone en paquete para transportar. Conozco muchos productores y exportadores porque a veces visito Guayaquil. Y ese tema es más cerca para mí porque
En Rusia yo menos conozco claveles, más conozco rosas. Sí. Rosas ecuatorianas son flores preferidos para los hombres rusos, ahora especialmente en la víspera del Día Internacional de las Mujeres. Es importante que no crece el precio, que no se limita la importación a Rusia. Sin banano se puede resistir 1 o 2 días, sin flores de fiesta es imposible. Perfecto, embajador, le agradezco muchísimo por su tiempo.